Bienvenidos estudiantes a la clase de matemática con el tema medidas de tendencia central. Este tipo de medidas está constituida por un valor promedio que representa a un conjunto de datos. Entre estos valores tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. Como ustedes pueden observar, cuando la curva es simétrica, las tres medidas, media, mediana y moda, se encuentran en el centro. Cuando la curva es asimétrica hacia la izquierda, la mediana en su centro, moda a la derecha y media hacia la izquierda. Asimétrica hacia la derecha, mediana en el centro, media a la derecha y moda hacia la izquierda. Media aritmética o solamente media es el valor obtenido por la suma de todos sus valores dividido entre el número de sumandos. Llamada también promedio, es una medida muy sensible a los extremos. Valores muy grandes aumentan la media, valores muy pequeños disminuyen la media. Mediana es el valor central de un conjunto de valores ordenados en forma creciente o decreciente. Es decir, la mediana deja a un mismo número de valores antes y después de él en un conjunto de valores ordenados. Es necesario ordenar los valores en forma creciente o decreciente. Si el número de valores es impar, la mediana será el valor central. Si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. Moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Si en un conjunto de valores no se repite ninguno, entonces no hay moda. Moda es la medida que nos indica qué valor tiene mayor frecuencia. Ejemplo 1. Se ha aplicado un test de satisfacción en el trabajo a 70 empleados de un colegio, obteniéndose la tabla de datos adjunta. A. Determina la media aritmética, la moda y la mediana. Lo que primero vamos a realizar es llenar la tabla de valores. En la primera columna tengo los intervalos. Frecuencia absoluta, su símbolo es FI. Estos valores quieren indicar que dentro de este intervalo existen 7 valores. Adicional, aquí tengo que son 70 empleados. Entonces la suma de estas frecuencias absolutas debe darme igualmente 70. Marca de clase, su símbolo es XY. Se obtiene sumando los intervalos y divididos para 2. 38 más 44 me da 82. Dividido para 2 me da 41. De esa manera obtengo cada una de las marcas de clase. Frecuencia absoluta acumulada o FI mayúscula. El primero inicia que igual que la frecuencia absoluta, 7. Luego 7 más 8 que da 15, 15 más 15 que me da 30, 30 más 22, 52, 52 más 18, 70. Estos valores deben de coincidir. Ahora voy a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, es decir, XY por FI. Aquí tengo la marca de clase y acá tengo lo que es la frecuencia absoluta. Multiplico fila a fila. 41 por 7, 287. 47 por 8, 376. Y así hago con cada una de las filas. Al final estos valores los voy a sumar y obtengo 3926. A continuación, media aritmética o promedio. El símbolo es X con una raya en la parte superior.
Este símbolo es la sumatoria de xi por fi y dividido para el número de datos. Esta es la fórmula para calcular la media aritmética. Este valor lo obtengo de aquí, que es 3926, por eso hice este proceso. Y n es la cantidad de datos, que en este caso es 70. 3926 divido para 70 y me da un valor de 56,08. Ahora voy a calcular lo que es la moda, pero antes voy a ver unos pequeños datos que debo de conocer. LI, límite inferior de la clase modal. C, amplitud de los intervalos. D1, diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y de la clase anterior. D2, diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y de la clase siguiente. Importante, buscamos la clase modal, la de mayor frecuencia, y aplicamos la siguiente fórmula. La clase modal corresponde con la mayor frecuencia FI, que es igual a 22, clase modal intervalo 56 hasta 62. ¿Qué quiere decir eso? Bien, para saber cuál es la frecuencia absoluta, me fijo aquí en esta columna. Identifico cuál es el que tiene mayor valor, que en este caso es 22. Entonces, esta parte que es sombreado con amarillo va a ser mi clase modal. Y esto me va a servir para realizar los reemplazos en la fórmula. De la siguiente manera. LI es el límite inferior. Si pueden observar, es 56, reemplazo el 56. C, que es la amplitud, es decir, 62 menos 56, que da a 6. D1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal, que es decir, el 22, menos el 15, que es la frecuencia absoluta anterior. Aquí está el 15. Nuevamente pongo 22 menos 15 porque es D1, el signo más. Y D2, la frecuencia absoluta menos la frecuencia de la clase siguiente, que es 18. Realizo las operaciones. 22 menos 15, que me da 7, 22 menos 15 es 7, y 22 menos 18 me da 4. Aquí 7 divido para la suma de 7 más 4, que es 11, dándome 0,63. Aquí multiplico 6 por 0,63 y me da 3,82. Finalmente sumo y obtengo el valor de la clase modal, que es 59,82. Ahora a calcular la mediana. LI, límite inferior de la clase mediana. C, amplitud de los intervalos. N, número de datos. FI, frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana. FI, frecuencia absoluta de la clase mediana. Encontramos el intervalo de la clase mediana. La cantidad de datos dividida para 2, que en este caso es 70, y esto da un valor de 35. Buscamos FI mayor que 35. Encontramos el valor 52, que corresponde con el intervalo 56 hasta el 62, y aplicamos la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Este valor 35 lo voy a comparar aquí en la frecuencia absoluta acumulada de la siguiente manera: 7 mayor que 35, no. 15 mayor que 35, no. 30 mayor que 35, no. 52 mayor que 35, sí. Entonces esta es la clase mediana con la cual voy a trabajar. Bien, ahora vamos a reemplazar lo que es la fórmula de la mediana. El límite inferior es 56, la amplitud nuevamente es 6, N es 70, 2 es parte de la fórmula. Aquí la frecuencia absoluta anterior a esta, a la 52, que viene a ser la anterior, es 30. De ahí aparece este número. FI, la frecuencia absoluta de la clase mediana, está aquí dentro de la franja, que es el número 22, y el reemplazo. Ahora debo restar 35 menos 30, quedando 5.
Ahora divido 5 para 22, me queda 0,23. Multiplico 6 por 0,23, me queda 1,36. Sumo finalmente 56 más 1,36 y queda como resultado 57,36, que es la medida. Bien, estudiantes, la actividad para el día de hoy es la siguiente. Se realizó un estudio para determinar el número de abdominales que son capaces de realizar una serie de deportistas tras un intenso entrenamiento. Los datos correspondientes a 50 deportistas son los siguientes. Abdominales. La frecuencia absoluta. Entre 30 y 40 abdominales hicieron 13 deportistas. Entre 40 y 50 abdominales hicieron 11 deportistas. Entre 50 y 60 abdominales hicieron 15 deportistas. Y entre 60 y 65 abdominales hicieron 7 deportistas. Finalmente, entre 65 y 70 abdominales hicieron solamente 4 deportistas. Que vamos a calcular: A, el promedio o la media aritmética; B, el valor de la mediana; y C, el valor de la media. Como nota, esta actividad debes guardar en tu portafolio. Gracias por la atención.